Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bienvenidos a Factor Ciencia. Nos encontramos en el Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional. Este lugar será nuestro escenario para hablar de una hazaña de dimensiones cósmicas, la llegada del hombre a la Luna hace ya 50 años. Este fascinante suceso requirió el trabajo incansable de 400,000 ingenieros y científicos durante casi una década. Su esfuerzo permitió que el 20 de julio de 1969, dos hombres se posaran por primera vez en la superficie de nuestro satélite natural, de la Luna, ubicada a más de 400,000 kilómetros de distancia. Este hecho emocionó a más de 600 millones de personas en todo el mundo que pudieron seguir los avances de la misión Apolo 11 a través de sus televisores. Una misión impulsada por el gobierno de los Estados Unidos, quien quería aventajar a la Unión Soviética, que en esos momentos llevaba la delantera en la carrera espacial. La Unión Americana se sentía obligada a hacer algo extraordinario, algo espectacular, algo nunca antes hecho por el hombre. Así que puso todo su talento, su conocimiento y sus habilidades para explorar directamente la Luna. De hecho, los Estados Unidos siguen siendo el único país que ha llevado humanos a nuestro satélite natural. Michael Collins, Buzz Aldrin y Neil Armstrong fueron los tres valerosos hombres quienes a bordo del legendario Apolo 11 hicieron realidad uno de los grandes sueños de toda la humanidad: llegar a la Luna. Una misión histórica, una aventura épica sin precedente que nos posicionó desde otra perspectiva en el universo. Neil Armstrong fue quien dijo la famosa frase: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Aldrin, al admirar la belleza del paisaje lunar, dijo que era una majestuosa desolación. La primera visita humana a la Luna duró apenas 2 horas y media. En ese tiempo, los astronautas colectaron rocas, colocaron una bandera, recibieron una llamada del presidente Richard Nixon. Pero lo mejor fue que interactuaron en un mundo completamente extraño, donde decían que el polvo lunar se levantaba como si fueran pequeños pétalos de rosas. Fue toda una aventura. La misión Apolo duró en total una semana y la última ocasión que hubo humanos en la Luna fue en 1972 con la misión Apolo 17. Este programa va a ser toda una odisea. Quédense con nosotros, esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Para celebrar este avance tecnológico, Factor Ciencia platicó con 3 personalidades. Una de ellas es el doctor Ramiro Iglesias, un destacado mexicano y orgulloso politécnico que tuvo la oportunidad de vivir de cerca distintas misiones Apolo. Vamos a conocer su historia. Bueno, pues en esta conmemoración de los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, tenemos el gran privilegio de platicar con un personaje que tuvo la oportunidad de participar en distintas misiones Apolo, desde el Apolo 8, el Apolo 11, que fue la que llegó a la Luna, la que puso a los primeros humanos en la Luna, y también misiones posteriores. Es el doctor Ramiro Iglesias Leal. Lo vamos a conocer ya en unos minutos, pero déjenme decirles que es orgullosamente politécnico. Doctor Ramiro, muchísimas gracias por esta entrevista. Siempre un lujo platicar con usted. Muchas gracias. Gracias. Oiga, platíquenos, ¿qué estaba haciendo usted en 1968? ¿Qué estaba haciendo Ramiro Iglesias en Estados Unidos en ese entonces, cuando la exploración espacial estaba en su auge? Estaba yo terminando la especialidad de medicina espacial, o aeroespacial, de hecho, porque la hice en 2 años en la Fuerza Aérea y en la NASA de los Estados Unidos. Y el doctor Charles Berry
director médico de la NASA tuvo la gentileza de invitarme al control médico, directamente al control médico de la tripulación del Apolo 8. Así fue. Mi participación fue estrictamente como cardiólogo. Se nos avisó que se recibiría en ese momento el primer trazo electrocardiográfico, el primer electrocardiograma enviado desde órbita lunar. Y me pidieron que apenas se recibiera el trazo, lo interpretara y les comunicara de inmediato la interpretación que estaba ocurriendo con el corazón de uno de los tres tripulantes, que fue en este caso William Anders. ¿Cuál fue la interpretación, Y la doctor? interpretación fue una variante del electrocardiograma normal, Ok. no el que se obtendría en tierra, diferente, pero al fin y al cabo normal. Un año después, en julio de 1969, el hombre estaría a punto de dar pues un paso verdaderamente... Si esto ya era histórico, esto vendría a ser trascendental. Poner un pie en la superficie de la Luna. Platíquenos, ¿qué estaba haciendo el doctor Iglesias en ese entonces en la NASA? ¿Cómo se vivió este suceso? Usted estuvo ahí en Torre de Control en Houston. Lo primero que experimenté, que me hizo vibrar, fue justamente la partida del gigantesco cohete Saturno V, que a 3 kilómetros de distancia o algo más, las vibraciones se resienten en todo el cuerpo y luego de pronto el tórax entra en lo que se llama resonancia y las vibraciones se intensifican dentro del tórax y lo hace a uno sacudirse y sentir pues una sensación extraña que yo francamente nunca había experimentado. Y luego contemplar la trayectoria, la primera etapa del viaje, que es cuando ya se va elevando y va tomando una posición más bien horizontal y ya con rumbo a entrar en órbita terrestre. En Apolo 11 fui invitado, invitado como profesor, invitado y observador. Y de ahí hasta el Apolo 17. Verdadero lujo el que le tocó vivir con eso. Todos los vuelos a la Luna los presencié. Doctor, ahora la Luna fue un objetivo primordial en la carrera espacial hace 50 años. Medio siglo después, Estados Unidos le vuelve a poner el objetivo a la Luna, pero con una visión diferente. Ahora se busca establecer una base lunar con objetivos mucho más ambiciosos, llegar por ejemplo, a planetas como Marte o a satélites naturales como Titán o Europa. ¿Qué es lo que se viene desde su perspectiva y desde su experiencia? ¿Qué vislumbra en la exploración espacial en el futuro? La Luna aloja en su interior la solución de muchos problemas para la humanidad. Se estima que en la Luna existe 1 millón de toneladas de helio 3, la energía para la humanidad durante los próximos 8 siglos. Pero la Luna está cubierta de titanio, entonces ahí tenemos ese metal precioso en la cantidad que quieras. Grandes empresas transnacionales ya están haciendo preparativos para instalarse en la Luna, porque la Luna está contemplada para ser el granero de la humanidad. Yo le agradezco muchísimo esta entrevista. Como siempre se lo digo, de verdad es un verdadero gusto, es un lujo tenerlo en Factor Ciencia, en Canal 11 y por supuesto en el Politécnico Nacional. Muchísimas gracias por esta entrevista. Es un placer para mí poder charlar con ustedes. Este Canal 11 tan prestigiado, Gracias, doctor. tan necesario para la difusión de la cultura, la ciencia y la tecnología. Gracias. Muchas gracias.
Pues ya escucharon, verdadero lujo. Quédense con nosotros, esto es Factor Ciencia. Continuamos. El planetario Luis Enrique Erro se terminó de construir en 1967, 2 años antes de que el hombre llegara a la Luna y en plena efervescencia de la carrera espacial. Para hablarnos sobre este tema y sobre los mitos que hay alrededor de que si el hombre llegó o no a la Luna, fue que entrevistamos a nuestro astrónomo de cabecera, el maestro Wilder Chicana. Ahora nos encontramos en el pasillo perimetral del domo del planetario Luis Enrique Erro, un lugar donde podemos apreciar un mural espléndido, la historia de la astronomía en el mundo. Wilder, quisiera que nos centráramos en este momento, en la época de los años 50 y 60 del siglo XX. Sin duda, un tiempo de profundos cambios políticos, sociales y un repunte tecnológico muy importante, donde dos potencias, en aquel entonces, la Unión Soviética y los Estados Unidos, luchaban por llevar el primer hombre a la Luna. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Bueno, pues en ese momento se veían las consecuencias de las decisiones políticas tomadas al final de la Segunda Guerra Mundial, donde los Estados Unidos deciden invertir mucho en la parte de aviones, en la parte de bombarderos, etc. Y la Unión Soviética hace un esfuerzo enorme en abocarse a los cohetes y a los misiles. Entonces, hacia mediados de los años 50, ya la Unión Soviética tenía una gran experiencia construyendo, ¿no?, cohetes cada vez más grandes y con mayor fuerza. De tal manera que en el año 1957 se ve reflejado esto cuando se lanza al espacio el primer satélite artificial, el Sputnik 1. Poco tiempo después, el Sputnik 2 llevando a la perra Laika. 2 años después, Yuri Gagarin es el primer hombre en llegar al espacio. Poco después, Valentina Tereshkova, la primera mujer civil en el espacio. Entonces, la Unión Soviética va llevando, la batuta en la carrera espacial, hasta que el presidente de los Estados Unidos, pues, compromete a los Estados Unidos a llevar al hombre a la Luna antes de que termine la década de los años 60. Y si la Unión Soviética no llegó a la Luna, fue por un accidente del que se supo recién hasta el año 72. El año 72 se desclasifican archivos y se sabe que a una semana antes de que los norteamericanos llegaran a la Luna, los soviéticos estaban ya en la rampa con su equipo para llegar a la Luna. Pero el cohete estalló y al estallar destruyó todo el complejo, ¿no? El complejo desde el cual iban a lanzar el cohete. Wilder, ¿por qué todavía en esta época se sigue dudando si el hombre llegó a la Luna o no? Bueno, a mí me parece que hay dos elementos que contribuyen a esa situación. El primer elemento, supongo yo, que es una falla en el sistema educativo, porque no hemos sabido explicar exactamente cuál es la naturaleza o cuál fue la naturaleza de la llegada del hombre a la Luna. No fue meramente una cuestión tecnológica, ¿sí? Fue una cuestión donde estuvieron involucrados muchísimas personas a lo largo de décadas. Lo que se vio, la llegada del hombre a la Luna, es solamente la punta del iceberg de toda la empresa que estuvo involucrada en esto. La segunda componente importante en esto es que, los medios actuales, los medios masivos de comunicación masiva, por ejemplo, Internet, YouTube, etcétera, permiten a cualquier persona simplemente subir las ideas que tiene y expresarlas, y de esa manera también esta idea ha ido ganando mucho terreno. Una de las grandes inquietudes de los escépticos es que dice, bueno, la bandera ondeaba o no la bandera. Pues la bandera se movía, no debido a un viento o algo que se le pareciera. Lo que pasa es que la bandera estaba sujeta a un travesaño horizontal que servía para que pudiera verse, la bandera, porque de lo contrario, pues la gravedad haría que no se pudiera ver extendida. En la Luna sí hay gravedad, solamente que es la sexta parte de la gravedad que existe en la Tierra. Entonces, cuando se intenta clavar el asta en la superficie lunar, pues no es tan fácil como pareciera, y la vibración del impacto se transmite a través de la vara
y se comunica a la barra horizontal, la cual hace que se agite la tela, ¿no? Al no haber aire en la superficie lunar, o en la luna, al no haber aire, entonces no hay algo que haga resistencia y se mueve libremente por su propia inercia. Entonces, esta combinación de movimientos es la que da la sensación de que efectivamente está ondeando debido al aire. ¿Y la falta de estrellas, cómo se justifica esto? Ok, la falta de estrellas tiene que ver con una cuestión bien conocida en fotografía, ¿no? Si tengo una fuente que tiene poca luz, entonces hago que la exposición sea prolongada y por lo tanto voy a poder captar esa imagen que es muy tenue. La otra es que la velocidad de obturación sea muy alta cuando lo que emite la luz es muy intenso. En la luna, toda la luz que llega del sol se refleja, prácticamente, ¿no? El 80% de la luz se refleja. Entonces, lo que hay que hacer es o bajar, digamos, o tener una alta velocidad de obturación o que el tiempo de exposición sea el menor posible. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que las luces que son muy tenues, como es el caso de la luz de las estrellas, pues no van a salir en esa imagen. Hablemos ahora de las pruebas. ¿Qué evidencias científicas y tecnológicas se tienen de que efectivamente el hombre llegó a la Luna en esa época? Bueno, pues hay muchas evidencias, pero querría destacar algunas de ellas. Por ejemplo, una que es ineludible serían las rocas lunares, es decir, lo que es el material que se trajo desde la Luna. También tenemos, por ejemplo, en que en la misión Apolo 11 se deja en la superficie lunar un reflector. Ese reflector, aún en la actualidad, se sigue utilizando para medir la distancia entre la Tierra y la Luna. Bueno, hay que recordar que el motor de toda esta aventura espacial fue político y militar. Cuando Neil Armstrong pone el pie en la Luna, se declara oficialmente culminada la carrera espacial. Y entonces, digamos, el objetivo ya alcanzado, pues no ameritaba el costo. O sea, el costo fue enorme. Eso por una parte. Por otra parte, el objetivo ya no puede ser la Luna. Ya Marte realmente va a ser el primer peldaño, ¿sí?, hacia el espacio propiamente dicho. Otra época. Pero estamos hablando probablemente hacia 2030, ¿no?, en promedio. Wilder, muchísimas gracias de haber recibido una vez más a Factor Ciencia aquí en el Planetario Luis Enrique Erro y hablar de un tema tan importante como los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes por permitirnos llegar a su auditorio. Ahora vamos a ver una charla que sostuvimos con el doctor Rafael Navarro, científico mexicano que colabora con la NASA. Él nos ayudó a echar un vistazo a lo que nos depara el futuro sobre la exploración espacial. Bueno, pues continuamos con este programa donde estamos hablando sobre la exploración humana en el espacio más allá de nuestras fronteras. Y bueno, para hablar de lo que nos depara en los próximos años esta aventura humana, pues nos acompaña el doctor Rafael Navarro. Es toda una referencia, por supuesto, una eminencia científica en nuestro país. Es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares y bueno, trabaja de manera muy estrecha con la NASA, concretamente con uno de los laboratorios del robot Curiosity, que en este momento se encuentra en Marte desde el año 2012. Y doctor Rafael Navarro, mil gracias por platicar con nosotros. Es un gusto para mí platicar contigo y con el canal. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ayúdenos a imaginarnos. Bueno, en este momento hemos avanzado muchísimo, me refiero como humanidad. Se ha conocido cada vez más cosas de nuestro cosmos, de nuestro vecindario, pero ¿qué nos depara para lo más inmediato la exploración espacial para nuestro planeta? Bueno, uno de los logros más importantes que hemos tenido fue la llegada del hombre a la Luna, y algo equivalente a eso va a ser la llegada del hombre a Marte. Y ya nos estamos preparando para ello. El vehículo robótico Curiosity, desde que salió de la Tierra, encendió uno de los instrumentos para medir la radiación cósmica que recibiría un humano desde su travesía de la Tierra a Marte, su estancia en el planeta y su regreso. Y bueno, los resultados que tenemos hasta la fecha indican que los niveles de radiación
cósmicas son muy altos, exceden por mucho el nivel máximo que podría recibir un astronauta en toda su vida. Sin embargo, eso lo que nos demuestra es que en los viajes humanos a Marte se van a requerir trajes espaciales que tengan un blindaje apropiado para la radiación cósmica. Van a tener que estar blindada la cápsula para protegerlo de la radiación y van a tener que tomar los astronautas algunos antioxidantes para poder evitar el daño de radicales libres que produce la radiación. El vehículo robótico de la NASA, que es igual a Curiosity, pero con otra instrumentación, que se lanza el próximo año en el 2020, va a llevar un equipo que va a poder extraer del suelo marciano el oxígeno que está presente en los minerales para que lo puedan respirar los humanos en un futuro. ExoMars, un robot de la Agencia Espacial Europea, va a hacer otro experimento. Un experimento en el que yo participo es el instrumento Habit. Va a llevar sales en unas cápsulas, las va a exponer a la atmósfera de Marte y bueno, la atmósfera tiene pequeñas cantidades de agua. Esa agua la va a capturar esa sal y vamos a medir cuántos días al año se produce agua líquida. Bueno, es muy costoso llevar los productos, todos los productos que se requieren, entonces el objetivo es poder generar los recursos, por ejemplo el agua, colectarla de la atmósfera, el oxígeno tomarlo del suelo, la energía llevarla por ya sea pilas nucleares o paneles solares, pero estamos pensando que esas colonias de humanos van a ser sustentables, van a tener que producir todos sus alimentos y generar los recursos directamente de ahí. Además de Marte, ¿qué otros mundos o qué, pues sí, otros satélites están, digamos, en la mira de los países, digamos, de las grandes potencias en este momento? Bueno, hay algunos satélites de planetas gigantes, como por ejemplo Titán. La gran diferencia de Titán con respecto a la Tierra primitiva es que por estar tan alejado del Sol, la temperatura superficial es muy baja, como de menos 200 grados centígrados, y el agua, en lugar de estar presente en forma líquida, estaba en forma de rocas. Una luna de Saturno, que es una luna que tiene una atmósfera muy densa, y su atmósfera es muy parecida a lo que podría haber sido la Tierra primitiva hace unos 4.000 millones de años, rica en nitrógeno y en metano. Otro ambiente es Europa, una luna de Júpiter que contiene agua líquida en una capa de hielo probablemente de 1 a 10 kilómetros en la superficie, y en el subsuelo hay un océano donde podría haber vida de tipo microbiano también en Titán y en Marte. Pues es posible que haya otros satélites que también comparten esas características, pero por ejemplo las misiones espaciales a esos cuerpos solares son más largas, más costosas. Un viaje a Marte nos lleva 9 meses en llegar, mientras que por ejemplo mandar un satélite, una sonda a Titán o a Europa nos lleva 10 años. Por último, doctor, ¿cómo podríamos imaginar lo que va a pasar a lo mejor en los próximos 100 años? ¿Qué pasaría a lo mejor en el año 2119? ¿Cuáles serían las noticias? ¿De qué estaría hablando, por ejemplo, Factor Ciencia en el 2219? Podríamos estar hablando de ya un asentamiento de humanos en la Luna y en Marte, de colonias, universidades en Marte, estudiantes de intercambio entre Marte y la Tierra, y los avances de terraformar. Entonces, algo de lo que podríamos hablar tal vez en un siglo sería, por ejemplo, de los avances que se tienen en terraformar el planeta. Muy bien. Pues, doctor Rafael Navarro, de verdad, mil gracias por Muchas gracias. Es un gusto para mí. Este tiempo de platicar con los amigos de Factor Ciencia, y bueno, continuamos.
Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en el Planetario Luis Enrique Erro y en el Museo Interactivo del Espacio del Edificio Constelaciones, propuesto del Instituto Politécnico Nacional aquí en Zacatenco. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros continuaremos investigando lo que sucede en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Esto fue Factor Ciencia. Hasta la próxima semana.